Hebreos 13, versículos 5 y 6. Borrón y cuenta nueva. 2022 es un año que Dios me mostró. Caminará a la presencia de Dios, su gloria caminará muy cerca a nosotros, porque es el interés de Dios. Caminar muy cerca con nosotros, de mano en mano. Así quiere Dios, Guille, good to see you. Amén, así que acompáñenme, abran sus Biblias y vayamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, 13. Y quiero continuar en esta misma línea que estuve enseñando. Y veamos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice hoy. ¿Cuántos quieren recibir de su palabra? Y esto es lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y esta es promesa de Dios, y por eso me gustaría que lo subraye, y que sea uno de esos versículos que usted lo puede anotar, y que lo tenga, y si lo puede escribir en un papel, póngaselo en el bolsillo y camine con él a diario. Porque esta es la promesa de Dios, y esto es lo que Dios promete. Esto es lo que Él te promete. Y Él dice, no te desampararé. Yo no te dejaré. Ese es el Padre hablando, y es una promesa. Una de las cosas que me impacta mucho de este versículo es que este versículo, el apóstol Pablo lo está recitando, pero es palabra de Dios que viene del Viejo Testamento, y es una palabra que Dios le dio a Moisés, se la dio a Moisés, se lo dio también a Josué, y ahora el apóstol Pablo, Dios nos lo da a nosotros a través del apóstol Pablo. Por eso, Dios, hoy usted va a aprender y va a entender el poder que tiene uno de los elementos poderosos que usted va a aprender hoy, de cómo usted puede recibir lo que es palabra de Dios escrita y cómo tú puedes posesionarla, hacerla tuya. Porque cuando tomas la palabra y la haces tuya, literalmente vas a ver que el Espíritu de Dios te va a hablar a ti a través de la palabra. Y eso es lo único que tú necesitas. Si estás pasando por algún proceso, alguna prueba, lo que sea que estés enfrentando, la palabra de Dios es lo que Dios nos entrega para nosotros tener, como quien dice, el cheque en blanco, que es lo que Dios, a través de la fe, que es lo que Dios nos da a nosotros, para nosotros tomarla, posesionarla y decir, Señor, aquí está mi cheque, aquí está lo que tú me entregaste a mí, aquí está. Y es a través de las Escrituras. Y esto una vez más, esto es lo que dice Hebreos capítulo 13, 5, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él te dice esto. Ahora, atención aquí. Dios te da una promesa, por eso nuestra actitud o la manera que nosotros respondemos debe ser a lo que Dios me promete. Así tiene que ser a diario. Ese es nuestro diario caminar con Cristo. Dios me promete, por ende, yo respondo a como Dios me promete. Por eso, versículo 5, le resalta y le dice, sean vuestras avaricias, sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tú tienes. En otra palabra, esa es mi manera que voy a responder, o esa es la manera que entonces yo voy a tomar la palabra. ¿Por qué? Porque Él me promete, en otra palabra, voy a ser obediente, que mis costumbres serán sin avaricia, voy a estar contento con lo que tengo. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la cual yo respondo contento y respondo sin avaricia. ¿Cuál es la promesa? Él dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir entonces confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque estoy confiado, estoy claro en lo que Él me promete. Amén. Nosotros siempre, toda promesa que Dios nos da, Dios demanda que nosotros respondemos o que nosotros accionemos basado a lo que nosotros creemos de esa palabra. La fe que yo digo que yo tengo, la fe que usted dice que usted tiene, ¿cuántos tienen fe en que Dios es poderoso? ¿Cuántos tienen fe de que Dios existe? Que Él es poderoso. ¿Cuántos de ustedes creen en lo que Él promete? En su palabra.
¿Cuántos de ustedes le creen a la palabra de Dios? Por eso, tu nivel de fe o lo que verdaderamente tú crees de Él se va a mostrar no solamente con un amén, no solamente con que digas yo creo. O veamos esto, ¿cuántos tienen fe que Dios existe? Levante su mano. No solamente con levantar manos. ¿Cómo se muestra esto? Tan deseoso llegar a su clase, ¿eh? Amén. Denle un aplauso a las maestras y a Dios. Ya saben para dónde van estos niños. Gloria a Dios por eso. Esos serán los próximos líderes. Amén. Pero entendamos esto. La fe que yo digo tener, tiene que ser por obras. Hubo uno que era atrevido y se salió de la barca en tiempo de tempestad. Y la escritura dice que en esa tempestad la tormenta estaba golpeando la barca a tal nivel que el agua se metía en la barca. El agua se metía en la barca. Y en una ocasión esos discípulos de Jesús ven que Jesús está caminando sobre las aguas. Pero había un dicho, que cuando una persona veía lo que parecía ser un fantasma es porque ya la muerte estaba cerca. Cuando ven a Jesús piensan que en un fantasma ya creen todisto que están fritos, que hasta ahí quedaron y que se van a morir. Porque dicen, ya vemos un fantasma, ya nos tocó a nosotros, ahora sí que nos tocó. Cuando entonces se da cuenta, Pedro ve que es Jesús. Él entiende que en Jesús, no importando tormenta, no importando lo que esté pasando, ni lo que esté golpeando la barca, ni el agua que esté metido en la barca, él sabía que en Cristo él tenía esperanza. Él viene y le habla a Jesús y le dice, Señor, haz que yo camine a ti, Señor. Haz que yo camine en ti, porque él sabía, Jesús está caminando sobre las aguas. Ahora, yo le digo esto, Pedro, esto tuvo que haberlo dicho desesperadamente, de una manera desesperado, porque la esperanza la veía en Cristo, veía que Cristo estaba caminando sobre las aguas. Señor, él sabía que en el donde él estaba, la barca se estaba hundiendo. Hazme caminar sobre las aguas. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la fe que tenía Pedro no es solamente en lo que él dice o decir que yo tengo fe, levantar mano y creer en solamente la palabra. ¿Qué fue lo que mostró la fe que verdaderamente tenía Pedro? El atrevido fue el único. Y la escritura dice que esto fue en la madrugada. El atrevido fue el único que se atrevió a agarrar la pierna y sacarla de la barca y atrevidamente intentar, cuando todo está oscuro, cuando la tormenta está, cuando el agua está que sube y baja, intentar de caminar sobre las aguas. Fue un atrevido. Eso muestra la fe que el hombre tenía. ¿Por qué? Porque se salió de la barca. La fe no es solamente yo decir que tengo fe, sino es cómo yo respondo a lo que mi Dios dijo. Dios le dijo, Jesús le dice, ven. Y él dice en tu palabra, yo voy porque me dijo ven. Así mismo como Jesús dijo ven, él creyó su palabra, porque creyó su palabra, la puso en obra, como se mostró. Él empezó a caminar sobre las aguas. El atrevimiento, la fe verdadera, ¿sabe dónde se vio? No caminando sobre las aguas, que tuvo el atrevimiento el tipo de salirse de la barca en medio de lo que se ve como un mar, donde la tormenta le está dando duro y fuerte. Me imagino la marea así como está de alto. Durante esa tempestad, el tipo se atrevió a salirse de la barca. Vamos, ¿cuántos de ustedes se atrevieron a salirse de la barca a medianoche? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a salir a media agua así? ¿Sí? Yo he estado en crucero y a veces le confieso esto. Yo he estado en crucero donde voy a salir afuera a ver cómo se ve el mar y literalmente hago así y me devuelvo porque todo se ve negro. ¿Cuánto he estado en un crucero así cuando no está la luna y todo se ve negro? Negro. Imagínese este atrevido que se atrevió a salirse de la barca. Y fue el único, porque fue el único que pudo manifestar su fe. Dile que está a tu lado, la fe se manifiesta en tus acciones. ¿Tú le crees a Dios? Muéstralo. ¿Tú le crees a Dios? No, yo lo muestro. Yo lo creo a Dios, yo lo muestro. Yo camino, yo lo hablo, yo lo declaro. Yo recibo palabra, creo la palabra, lo declaro, lo camino, lo vivo. ¿Están conmigo? Así que yo quiero darle 3 armas poderosas que lo va a llevar a usted a ser victorioso en este año 2022 y en todo año de aquí de adelante si usted pone en práctica lo que le voy a enseñar. Me gustaría que anote esto. Cada cultura tiene lo que son sus principios y tienen sus costumbres. Cada cultura. Y estas costumbres es lo que define la identidad de esa cultura.
¿verdad? Yo nací y me crié en este país y yo vivía muchas de mi familia, ¿no? Que llegaban y yo veía cómo comían diferente, hablaban diferente, comían diferente. Y mis primos también vestían diferente. Yo tuve que ponerlo a la moda. Muchos que venían de Dominicana. Tuve que ponerlo. Dice, así no, manito. Así vas a ir a high school, así no puedes. Y muchos de ellos los orientaba. Yo veía que la manera de hablar, yo le decía, no, no, aquí no se habla así. Y lo puse al tiro, como dice el mexicano. Toda cultura se identifica por la manera de hablar, manera de vestir, y aún mucha de la manera de pensar. Y aún de la manera de comer. Porque me impresionó mucho esto, me impresionó mucho mi familia. Yo le llegué a preguntar a mi mamá, ¿por qué comen tanto plátano todos los días? No, eso es una cosa exagerada, no le entendía. ¿Pero por qué plátano? ¿Por qué no intentan yuca, otra cosa? ¿Por qué? We're in the United States of America, pídanse una pizza. No entendía, pero era que ya está el programa aquí. Entonces, cuando miramos esos detalles pequeños, es dominicano. ¿Por qué? Por lo que estás viendo. Por lo que practicas, son principios, son costumbres. La Navidad en Puerto Rico, nosotros, mi esposo y yo, pasamos la Navidad en Puerto Rico en el 2014 para 15. Allá duramos desde septiembre hasta que se terminaron las octavitas. Poderoso, tremendo. Yo aumenté como unas 10 libras. Pero costumbre allá es el pernil, arroz con adule, ¿verdad? Los pasteles, todo eso es. Eso es lo que define en tiempo. Cuando usted va a una mesa, si va a una mesa y usted ve, dice pasteles, arroz, pernil, todo esto, ya usted dice, esta es una casa boricua. ¿Por qué? Eso es parte de la cultura, eso es parte de la costumbre. Estos detalles pequeños definen la cultura, muestra la identidad de esa cultura. Ahora quiero darle esto. Nosotros como hijos de Dios, nosotros pertenecemos al reino de Dios y cada reino, cada país, cada nacionalidad tiene su cultura, tiene su costumbre, manera de hablar, manera de ser, manera de vestir, todo esto. Y aún modo de pensar. Nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Dile que está a tu lado, yo pertenezco al reino de Dios. Y cada reino, cada país tiene su cultura, tiene estos detalles pequeños que definen, que muestran. Estos detalles pequeños también entre ellos hay lo que son principios, lo que son costumbres, que tiene que ver con principios. Estos principios se nos son enseñados a nosotros, se nos son enseñados. Hay niños que no, sino que no hay que enseñarles mucho, sino que ellos captan y ven. Porque los niños siempre, y así lo diseñó Dios, los niños siempre están como una esponja, siempre absorbiendo, aprendiendo, escuchando. Tienen la capacidad de aprender hasta muchos idiomas. Porque es la etapa de un niño ya de edad de 2, 3, 4, absorbiendo, entendiendo. Y ahí donde el niño empieza a catar, a recibir lo que estos detalles pequeños que define la cultura que representa, a la cual pertenece. Ya cuando llega a cierta edad, se siente bien compatriota. ¿Cuántos de ustedes se siente compatriota del país de donde usted es? Pues la Escritura nos dice a nosotros que cuando nosotros pasamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros pasamos, lo primero es que tenemos es que Dios, el Espíritu Santo nos reconcilia a través de Cristo, nos reconcilia y nos une con el Padre a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Jesucristo murió en la cruz para perdonarle y resolver con el problema que te separa de Dios, que es el pecado. Agarró, si el pecado es lo que separa a la humanidad de Dios, agarró el pecado y lo clavó en la cruz. Para que entonces aquello que te separa de Dios, que es el pecado, sea roto y así seamos reconciliados. Cuando entonces ahora que somos reconciliados con el Padre, pertenecemos al reino de Dios. Muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra vida porque pertenecemos ahora a un reino que tiene cultura muy diferente a la que nosotros conocemos cuando antes estábamos en el viejo hombre. Hay cosas, todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Entonces por eso quiero darle estos 3 principios poderosos que te van a ayudar mucho para este año 2022. Pero tienes que estar listo para hacer un cambio, hacer transición y entender claro a qué reino es que tú perteneces. ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué tú identificas? ¿Por qué? Porque eso va a definir
cómo tú quieres hablar, cómo te quieres conducir en toda área, aún en la manera de comer, en la manera de pensar, en la manera de tú cuidarte y en la manera de cuidar a otro. Le digo esto, hay culturas que no honran a los padres como deben. Hay culturas que no honran a sus padres como deben. Hay culturas que tratan con las gentes mayores diferente. Hay culturas que no honran a los niños como deben. Yo he visto cultura que a los niños lo ponen a un lado. Le hablan feo. No entienden, todavía no saben cómo valorar lo que Dios le entrega en sus manos. Que la responsabilidad del ser humano, sino que lo ve como una carga financiera, una carga como daycare, como que tienen que cuidar, como que llegó como un peso, llegó como una carga. Por eso parte muchas veces es cultural, así. Lo cultural tiene también que ver con lo relacional. Por eso, que ¿a qué lo llevo yo? A entender esto. Que la cultura del reino tiene que ver, número uno, con una relación personal con Dios. La cultura del reino tiene que ver con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Ámalo, ámalo con toda tu fuerza. Ámalo con todo tu ser, con todo tu poder, con todo. Ámalo con toda mente, con todo. Y también, número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es parte de la cultura del reino que nosotros ahora pertenecemos. Así es, así es. Pero le quiero dar estos tres elementos, porque sin estos tres elementos no puedes amar a Dios y es imposible hacerlo sin estos tres elementos. Anote esto. El primero es la oración. Es la oración. Tome esto en cuenta. La oración es parte de nuestro diario vivir con Dios, porque la oración es simplemente, atención aquí, la oración es simplemente yo apartar un tiempo para hablar con el que yo digo que yo amo. Todo matrimonio, todo cónyuge demanda comunión, comunicación, relación. Esto es relacional. Demanda relación con su pareja, con quien es uno. Si no, hay un problema grande. Yo no puedo decir que tengo comunión con mi Padre, que soy parte del reino de Dios y tengo un rey con el cual yo no saco tiempo para hablar con él a diario. Quiero darle estos principios acerca de la oración. Tengo dos más, pero quiero darles principios acerca de esta oración. Pero antes de continuar, me gustaría que anote esto. Todo esto es importante tenerlo en la mente. Aquello que tú más contemplas, eso es lo que va a tomar dominio de ti. La pregunta es esta, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué toma posición? ¿Qué toma posesión muchas veces de tus pensamientos que muchas veces te pone hasta a temblar? Te pone a sudar. Y si lo contempla mucho, sin comunión con Dios, si lo contempla mucho, le vas a creer más al problema, al deterioro, que lo que Dios te promete. La oración, anote esto acerca de la oración. La oración te conecta en el espíritu con Dios. Esto es relacional. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, somos de su reino. Donde quiera que usted camina, tengo una verdad para darte. Porque tú eres del reino de Dios. Donde sea que tú caminas, aunque tú no lo ves, Él prometió, lo primero que leímos es que nunca te desamparará ni te dejará. Lo dice ahí, ¿verdad? Eso significa que Dios está contigo. Como Dios está contigo y tú perteneces a su reino, no importa dónde tú entres, sea en tu trabajo, sea en tu casa, no importa dónde entres, donde tú entres, eres parte del reino. Por esa razón, hay ángeles de Dios que te siguen donde quiera que tú vayas, en todo día, en todo tiempo. Pero quiero que entienda esto también. El día se desenvuelve basado a cómo yo lo empiezo. ¿Qué significa eso? La oración es lo que te conecta en el espíritu con Dios. Número uno. Número dos, anota esto. Cuando oras, estás afirmando tu dependencia en el Padre. Estás afirmándolo. En otras palabras, tú crees que Él existe, pero también muestra que tú dependes de Él. Por eso se habla, por eso se ora. Número tres, anótalo. Cuando tú oras, estás dando acceso a Dios, a lo que le estás presentando en oración. Número uno, la oración te conecta en el espíritu con el Padre. Número dos,
La oración afirma que tú dependes de Él. Y número 3, cuando tú oras, le están dando el acceso a Dios para que entre a lo que tú le estás presentando a Él, porque usted sabe por experiencia de que antes de entregarle tu vida a Cristo, tú sabes que tú hacías lo que te daba la gana con tu vida y no tomabas en cuenta que Dios existía. ¿Cuánto levante su mano si usted dice, sí, yo era así? Eso está comprobado. Sin Cristo, ¿verdad? Está claro. Eso está claro. Como dice el boricua, se cae de la mata. Antes de Cristo tú hacías lo que te daba la gana. ¿Sí o no? Eso se puede hacer lo que le da la gana. Uno puede hacer lo que le da la gana. Eso entre lo que hay y lo que está sucediendo, yo tengo la opción de hacer lo que me da la gana. La oración es yo darle machete y gileta a lo que me da la gana y afirmar que yo dependo de mi Padre Celestial. Hablo con Él. Él toma, eso le da entonces acceso donde Él dice, ok, ahora entro, porque le digo esto, cuando antes de usted entregarle su vida a Cristo y hacía lo que le daba la gana, Dios no tenía acceso a tu vida, no. Él no intervenía en lo que tú querías hacer, porque Él es un Dios que de esa manera, Él es a donde Él es buscado. Él se acerca donde Él es buscado, como antes no lo conocíamos y no lo buscábamos, lo hacíamos a nuestra manera, salíamos de un lío y nos metíamos en otro. Así era. Dios no estaba en eso, no tenía acceso, porque teníamos una vida apartada, no éramos de su reino. ¿Conmigo? Atención. Como somos de su reino, Él demanda que todo lo que nosotros queramos, que Él entre y que Él obre, tenemos que presentárselo a Él. Eso le da acceso a decir, Señor, entre todas las opciones que tengo, yo dependo que tú entres, Señor. Por favor, ven, entra. Cuando usted no ora, no le estás presentando a Él tus necesidades y tus problemas a diario a quien es tu rey. Cuando tú no oras, no se lo está presentando a Él. Número 2, no le estás cediendo el control para que Él lo tome y Él cede. Con eso que tú le pones en sus manos, cuando tú oras se lo estás poniendo en la mano de Dios. Todo se lo deja en la mano de Dios. Pero what are you doing? Yo se lo pongo en la mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes le ponen sus problemas en la mano de Dios? La pregunta ahora, ¿cómo tú se lo haces? ¿Cómo tú lo haces? Dile que está a tu lado, ¿cómo lo haces? ¿Lo pones en la mano de Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, pastor. Bueno, pues explíqueme entonces cómo lo hago. Anótelo en oración. You cannot say, no puede decir, se lo pongo en la mano de Dios. ¿Por qué? Pues a la manera más fácil, vaga, de achacárselo a Él, porque si nada funciona se lo achaco a Él. No, ¿qué tal esto? Achácaselo a que no estás orando. Espérate, porque ahí estoy siendo confrontado entonces, porque es fácil ponerle la mano a las cosas de Dios y soltar la responsabilidad. No. Hay una responsabilidad que te toca a ti. La oración es lo que te conecta para presentárselo y ponérselo en la mano de Dios. Y de ahí entonces, del problema que lo pones en la mano de Dios, Él te va a dar instrucciones de la parte que te corresponde a ti. Porque no todo es de Él. Hay una parte que te toca a ti. Hay una responsabilidad que te va a tocar a ti. Tiene que entrar en acuerdo con Él. Y ahí Él te va a guiar a cómo juntos pueden resolver el problema que le pusiste en sus manos. ¿Están conmigo? La oración, eso es lo que hace la oración. La oración afirma tu dependencia en Él a diario. Afirma tu dependencia de Él. Número 2. La oración es poniéndole a Dios el asunto, los problemas, las necesidades, se lo pone en sus manos. Pues así Jesucristo le enseñó a orar, se lo pone en sus manos. Y número 3, anótelo. Cuando tú oras, le estás dando acceso a Dios en lo que tú le estás presentando. Así que cuando tú no oras, no le estás presentando tus necesidades y tus problemas a diario al rey. Y Él no iba a intervenir. Número 2, cuando tú no oras, las cosas empiezan a descontrolarse. ¿Por qué? Porque no se las cedes en las manos al rey. Nota esto, cuando las cosas empiezan a descontrolarse, la pregunta que la pastora le va a hacer a muchas de ustedes es, ¿cómo está tu vida de oración? Pregunta, ¿cuántos de ustedes han recibido esa palabra de la pastora? ¿Cómo está tu vida de oración? Levante su mano en alto. Así mismo pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Lo primero que te va a preguntar. ¿Por qué? Porque tu vida de oración es lo que, número 1, muestra que tú dependes de Él. Y muestra que lo amamos. You cannot say you love somebody if you don't spend time with somebody. No puedo decir que amo a mi Dios
y lo pongo fácil. No tengo que pasar tiempo con él, pero lo amo. Ay, sí, qué bonito, qué fácil eso, ¿eh? Que lo amo. ¿Mm? Cada cónyuge, toda relación demanda comunicación. ¿Están conmigo? No puede haber amor, no se puede cumplir el primer mandamiento si no tenemos relación con Él, si no nos relacionamos con Él. Hay mucho beneficio y mucho poder que tiene que ver con la oración. Así que ya se los dije. Número 4, cuando no oramos, anote esto. Cuando tú no oras, estás propenso a caer en cualquier gancho del enemigo. Note esto, que cuando Jesucristo se encontró, capítulo 4, en su tiempo de oración y de ayuno, fue cuando entonces el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. En esa dinámica o en ese contexto, Jesucristo, el Espíritu Santo, le entregó 3 armas poderosas. La Escritura dice que él estaba orando. En ese momento estaba conectado con el Padre. Hey, cuando estás conectado con el Padre, si así empiezas tu día, así se va a desenvolver el resto del día. Como empiezas el día, así se desenvuelve el resto. Comunión con el Padre a diario. 2022. Tome en cuenta que la palabra que Dios me mostró a mí, lo impartí la semana pasada, es que Dios dice, va a estar caminando contigo de mano en mano. Dios se va a acercar. La manifestación de la gloria de Dios en estos tiempos se va a incrementar poderosamente porque Dios nos revela que Él va a dar revelación y entendimiento de lo que es su gloria. Dios se está acercando más a la humanidad que nunca antes, mientras pueda ser hallado. Dios se está acercando más a la humanidad. Su espíritu se está sintiendo más en aquellos que anhelan tener una comunión con Dios. Eso significa que hay más revelación que viene. Vamos a ver muchos milagros de continuo, porque Él está con nosotros y Él promete, no te dejaré, no te voy a desamparar. Por esa razón, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No voy a ser sacudido. Y aunque venga la tormenta, mi Cristo caminó sobre la tormenta. Ese es mi rey, ese es tu rey. Pero este es el pensar que vas a recibir cuando más necesitas de Dios. Lo vas a recibir en tiempo de oración. Si te estás siendo sacudido, note esto, Jesucristo, cuando fue puesto en el desierto para ser tentado, Dios le entregó, Él estaba en 3 condiciones. Número 1, en comunión con el Padre. Cuando tú no oras, todo está propenso a descontrolarse. Número 2, número 3, 4. Cuando tú no oras, estás propenso a caer en cualquier engancho, en cualquier mentira. Es ahí donde Satanás empieza a trabajar contigo durante y todo el break te la pasa pensando en el problema, te la pasa pensando en el problema de cónyuge, te la pasa todo el día pensando y todavía llega la noche y todavía te la pasa pensando en el problema, porque de eso es lo que tú te alimentas. I'm going to tell you this. Oración es parte de tú comunicarte con Dios, porque a través de la oración muchas veces Dios te habla. La segunda manera que Dios te habla también, o la segunda arma, número 1, oración. Digan conmigo oración. La segunda, anótelo, palabra. Jesucristo en este tiempo que está siendo tentado, lo primero, ahora yo sé que usted entiende, yo sé que usted ha escuchado de esto, pero yo quiero que hoy usted se lo impregne en su alma, en su interior, en lo más profundo de su espíritu, que usted se lo impregne. ¿Para qué? Para que se desenvuelva el 2022 que Dios le tiene prometido para usted. Empieza un año nuevo y busca a Dios como nunca lo has buscado. Haz conciencia cuando tú oras y cuando tú buscas palabra, estás consciente de Dios, que Él está contigo, que Él nunca te desamparará, nunca te dejará. ¿Estás consciente? Me gustaría que me acompañen a Salmos 23. El famoso Salmo 23. Voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes tienen sus Biblias abiertas en el armario, en el Salmo 23? Levante su mano. O en el 91, ¿verdad? Pero Salmo 23 es el favorito, uno de ellos, ¿no? Plata, tú nunca. Ah, dígame. ¿En el qué? ¿Cuál versículo? ¿Cuál? En el 91. Ese es un palo. Si no es 91, el 23. Pero vamos a tomar esta escritura y vamos a ponerla aquí. Vamos a poner esta palabra aquí. Qué linda es la palabra cuando uno la lee. Cómo uno se siente, cómo uno siente este refrigerio que viene sobre uno, que te da un sentido de esperanza, por lo más mal que tú vivas. Gente, yo preparándome con los kilos, para la calle voy,
a repartirlo y con mi Salmo 91 abierto en el armario. Qué cosa más grande esa, ¿eh? Armado, listo, haciendo planes. Y con mi Salmo 23 abierto ahí grande. ¿Qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque no tenía revelación de lo que realmente decía la palabra. Yo quiero encaminarlo un poquito, porque cada versículo de Dios tomaría años descifrarlo y desglosarlo. Porque Dios da revelación basado a lo que tú necesitas en este momento. Así que en este momento, cuando vamos a leer Salmo 23, Dios te va a hablar de acuerdo a tu necesidad, garantizado. Dios te va a hablar y te va a hablar muy diferente a lo que le va a hablar el que está a tu lado. Pero vamos a ver lo que dice. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Un pastor, uno de las características del pastor es el que guía a sus ovejas. ¿A qué? Alimentarse. Es mi pastor. Alimentarse, a comer. ¿Por qué? Porque uno es de lo que uno se alimenta. Uno es de lo que uno se alimenta. Muéstrame a alguien. Cuando tú oras, estás conectado con Dios, listo para recibir y alimentarte. Porque esto es parte de la adoración. Tú eres lo que tú adoras. Oración es parte de la adoración. Oración es parte de la adoración. Por eso cuando yo paso tiempo que santifico, sea media hora, una hora, en la mañana, o en la tarde, o en la noche, cuando sea, lo necesito para mi diario vivir. Dale un codazo que está a tu lado y dice: ¿lo necesitas? Es vital para tu diario vivir. El hablar con el Dios que tú dices que tú amas, el tener comunión con el Padre que tú dices que tú amas. Qué descaro eso, que soy del reino de Dios y no hablo con el rey. Qué descaro eso, yo soy del reino de Dios y tengo todo el acceso. Usted tiene todo el acceso como ciudadano del reino. ¿Cuántos ciudadanos americanos tenemos aquí? Sabe, usted tiene unos privilegios, unos derechos que otros no tienen. Asimismo, como hijo de Dios, tienes derecho, privilegio y una herencia que no todo el mundo en la tierra tiene. Como hijo de Dios y por ser del reino de Dios, tiene estas tres cosas. Tienes privilegio, tiene unos derechos y una herencia. Ahí donde vienen las sanidades, ahí donde viene tu comunión con el Padre, es ahí donde vienen los ángeles que Dios envía a ministrar cuando tú más lo necesitas, porque eres un hijo de Dios, vienen a defenderte. Es ahí donde viene la presencia y la palabra de Dios para darte lo que tú necesitas, porque tienes el privilegio de ser hijo de Dios, tienes el derecho de recibir todas estas promesas, todo este privilegio, derecho, y se te es dado por herencia a través de lo que Cristo hizo por ti. Por eso adoramos a Él, porque es el privilegio, el derecho y la herencia que yo tengo, muy diferente a otros que no tienen el privilegio porque no quieren. Este privilegio está abierto para todos. El que no quiere, no quiere. Pero usted, en cuanto a usted tiene este privilegio, este derecho y esta herencia como hijo de Dios y de su reino, donde quiera que usted entre el reino de Dios. Cuando entras a tu trabajo y tú ponchas, en el momento, quiero que sepas esto, hay ángeles que te acompañan a ti porque Él es Dios y Él está contigo y tú eres un ciudadano. Tienes escoltas que tú ni sabías que tú tenías. Cuando estás manejando también o te vas de viaje, muchos de ustedes nos llaman para orar, nosotros oramos por ustedes. ¿Sabe qué? Estamos activando a aquellos que Dios dice en el libro de Hebreos que están ahí asignados para ministrarnos, que son los ángeles. Eso es parte de usted, ciudadano. Hey, lo triste es gente que son ciudadanos y no saben su privilegio, su derecho y su herencia. Por eso es que muchos cristianos hoy en día están siendo derrotados. Algo que me impresiona del puertorriqueño. El puertorriqueño, esto lo vi en Puerto Rico. Ellos, si ve que sus derechos son violados, ellos te dictan el estatus, la ley, no, ley 54, ley 22, la ley 31, ¿verdad? ¿Sí, ustedes no? Aquí, muy pocos que conocen sus leyes, ley 54, la ley 52, y lo citan y se lo dicen. ¿Por qué? Porque conocen su derecho. ¿Qué tal si nosotros tomamos la palabra de Dios y lo que dice el rey? ¿Por qué? ¿Por qué? Anote esto. La palabra de Dios son los decretos de mi rey. Son los decretos. Si hay algo que Satanás le tiene miedo, es a un creyente que conoce sus derechos. Si hay un policía en Puerto Rico que le tiene miedo, es a uno que conoce su derecho. Si hay algo que Satanás le tiene miedo, es a un hijo de Dios que conoce y se para firme, confiado con su papá, y lo declara y lo decreta: por sus llagas yo soy curado.
No, que mire, pero usted tiene que ser realista, porque mire, estos son el diagnóstico y nosotros somos profesionales. Ese es su diagnóstico que usted dice y usted se cree usted ser personal o profesional, pero le digo esto, mi Padre, el que yo conozco, es poderoso. Él me dice a mí otras palabras, me dará otra revelación, porque son hechos, ok, son hechos, el diagnóstico. Pero lo que mi Padre a mí me dice, que está por encima de lo hecho y lo sobrenatural, porque Él está por encima de lo natural, Él me promete a mí, y hay un decreto, que Cristo murió en la cruz para darme decreto a mí, y yo agarro ese decreto y yo le digo, wait a minute right there. Haga un acto profético, haga conmigo, wait a minute right there. Cuando te encuentras con una violación del derecho que tú tienes como hijo de Dios, sea en enfermedad, sea en escasez, así mismo. Espérate, Satanás, wait a minute. La palabra de Dios me dice que fue lo que Jesucristo hizo cuando estaba en el desierto. Él le dictó palabra, le dictó palabra, le dictó palabra. En otra palabra, Él dice esto, espérate. Yo sé que tú quieres presentarme como que el problema me va a acabar a mí, pero tengo algo para decirte. Conozco un rey que está por encima del problema. Conozco a uno más poderoso que el problema. Y esto es lo que Él me dice a mí. Por ende, yo lo decreto ahora mismo en mi ambiente. Anote esto acerca de la palabra. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos. ¿Sabe lo que son estos delicados pastos? Que Dios te va a llevar a lugares. ¿Para qué? Para que tú descanses. ¿Sabe qué es lo que es? Su palabra. Dios anhela que tú tomes palabra y te alimentes de ella, porque tú eres lo que tú comes. Tú eres lo que tú comes. Te digo esto, si tú no te alimentas de la palabra de Dios a diario, te vas a alimentar de otra cosa. Si a un ser humano tú le quitas todo lo que es, de todas las opciones que hay para comer, le saca todo lo que es saludable, le queda todavía mucho para comer. La pregunta es, ¿cómo va a estar su condición cuando le quitas todo lo que es saludable? Si usted va al supermercado y se va a comprar todo menos lo que es saludable, hay mucha opción, pero la pregunta es, ¿cómo estará su condición después de usted comer todo menos lo que es saludable? Si no tienes palabra, no busca alimentarte de la palabra, tu cuerpo, tu alma va a buscar otra cosa en que alimentarse. Y ahora mismo estamos en una temporada de distracción muy grande, que es lo que causa el afán. El afán, el original, significa distracción. A través de los medios, mucha gente entra a Facebook, a Instagram, a TikTok y todo eso, y se sienten y terminan sintiéndose más desorientados saliendo cuando sale de esos lugares. ¿Por qué? Porque de eso es lo que se alimentan. Pasan más y se alimentan más de eso que lo que es de la palabra de Dios, que cada vez que tú la lees tiene algo poderoso que te levante el ánimo. Cada vez que tú lees la palabra, ¿cuántos de ustedes han estado en un tiempo de aflicción y cuando abre las escrituras hay algo que en el momento los problemas se van, aunque sean esos 3 minutos que estás leyendo la palabra? Los problemas se van. Y ahora pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen por costumbre que cuando se ven en una situación de aflicción, en tiempo de aflicción, abren la palabra? ¿Cuántos de ustedes abren la palabra? Eso es parte de. Dice el versículo 33, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El vara y cayado es como Dios te dirige a diario. Si hay algo que trae incertidumbre es el mañana y no saber qué hacer cuando se presentan los problemas o cuando vemos un problema venir, no sabemos qué hacer. Es la vara y el cayado a través de las escrituras, a través de la palabra, que Dios nos habla. Dios te habla de 2 maneras. Sea palabra escrita, anótelo, logos, palabra escrita. Hay 2 maneras que Dios te habla. Palabra escrita, logos. Digan conmigo logos. Eso significa que tú entras y es impresionante de cómo Dios te habla, te da consuelo, te da un sentido de esperanza cuando tú entras.
Pero como Dios es un Dios relacional, hay otro medio también que Dios te habla, que es más directo, y es a tu espíritu, a través de rema. Como yo le dije, ¿cuántos de ustedes en el tiempo de la alabanza y la adoración, que yo le dije, Dios te va a hablar ahora, cuántos de ustedes percibieron, recibieron, vieron algo de parte del Espíritu de Dios? Levante su mano. Eso es porque el Espíritu de Dios le habló. Como Dios es mi pastor y Él me va a encaminar, versículo 4 me revela a mí de que su palabra, su dirección, sea rema o sea logos, que lo estoy, digan conmigo logos, digan conmigo Biblia, sea aquí que lo estoy leyendo, o sea mi espíritu que me habla directamente, yo no voy a temer, porque sé que mi papá me está hablando acerca del presente y lo que va a hacer en el futuro con sabiduría. Es el Padre que me habló. Hey, si yo digo que tengo relación con mi papá, ¿qué es esto que yo tengo relación con alguien y no me habla? ¿Qué clase de relación es esa? Esa relación no es saludable. Por eso mi papá no es así. Yo he escuchado gente que me han dicho, bueno, pastor, a mí Dios no me ha hablado. Oh my God. Ese no es el Dios que yo conozco. A mí no hay un cuento que me meta ningún testigo de Jehová que Dios no habla ahora. What is that? Dios creó al hombre para tener comunicación y comunión. De que no te hable a ti, al resto de los testigos de Jehová es otra cosa. Pero a mí Dios me tiene que hablar. Él tiene que guiarme. Él tiene, porque yo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Su vara y su callado es la dirección, es como Él te guía, Él te dirige. Y eso lo hace a través de ¿qué? Su palabra. ¿Tú quieres paz? ¿Quieres sentir aliento y un sentido de esperanza? Tienes que tener una comunión con Dios, porque Él es el que te va a dirigir proféticamente en tu diario vivir. Yo en todo tengo que ser guiado por Dios, porque si no voy a tomar mis propias decisiones y Dios no lo quiere. Dios quiere lo mejor para ti y por eso Dios está listo para hablarte. No es que Dios no habla, es que muchas veces nosotros somos los que no escuchamos. Dios está listo para hablarnos, pero tenemos tanta contaminación del mundo y de otra fuente que terminamos o confundido, desorientado o malinterpretando lo que Dios muchas veces nos dice a nosotros. El problema no es Dios. Dile que está a tu lado. El problema no es Dios. El problema es tu sintonización con Dios. El problema no es que Dios no te puede hablar o no te quiere hablar. La pregunta es, ¿cómo está tu interés de escuchar y obedecer? Dios habla a los que le obedecen. Dios habla a los que le obedecen. Yo tengo hijos espirituales y aún mis hijos biológicos. Tengo una bella hija de 26 años. Yo le hablo si me obedece. Ya está grande. Tengo hasta nieto. No, si yo doy consejo a donde me piden. Dios da consejo a donde le piden. ¿Cómo yo recibo esos consejos? Oración y palabra. Oración y palabra. Oración, esto es, me lo como. Sazón. Porque yo vivo de esto. Esto es lo que me da forma. Anota esto. La palabra de Dios es lo que renueva tu manera de pensar. I need to renew my mind. Tú necesitas renovar tu mente. Dile que está a tu lado. No, yo sé que muchos de ustedes lo van a decir con gusto. Tú necesitas renovar tu mente. Díselo y díselo con gusto. Ahí sí. Díselo. Vamos, Catín, díselo. Vamos, Joel, no, tú necesitas renovar tu mente. ¿Por qué? Porque nosotros accionamos, hablamos y nos conducimos de acuerdo a nuestra mente. Si nosotros no estamos cambiando y estamos viendo lo mismo de 2022, que lo estamos empezando igual, es tiempo de cambio, viejo. Dile que está a tu lado, es tiempo de cambio, amén. Pero hay una manera para cambiar tu manera de pensar, porque tú eres lo que tú recibes. Y si no recibes palabras, si no dedicas y aparta un tiempo al Dios que decimos que nosotros amamos, vamos a invertir otro tiempo y vamos a recibir otra cosa. Ahí vienen las confusiones. Anota esto. Cuando tú no oras, anota esto. Cuando tú no recibes palabras, te vas a sentir sin dirección en la vida. Te vas a sentir desorientado. Eso es así, como creyente. Cuando no tienes palabra,
tu fe también va a escasear. Porque qué cosa, que en tiempo preciso hay una palabra que Dios te desata, que te fortalece y te dice, no, espérate, esta es mi realidad, lo que mi Dios promete, esa es mi realidad. La tormenta tiene su nombre, pues mi Dios tiene un nombre más poderoso que ese. Viene la tormenta, viene las pruebas. Jesucristo, una vez más, en tiempo del desierto que fue probado, Él le saltó en oración con el Padre y le saltó palabra a Satanás para no caer en engancho. Cuando tú no tienes palabra, tú caes en cualquier engancho y te crees y terminas temblando y terminas tomando las peores decisiones porque te vas a sentir desorientado, te vas a sentir sin dirección, te vas a sentir como un deambulante que no sabe ni para dónde ir, siendo un hijo y perteneciendo a un reino que está por encima de todo lo que tú ves. ¿Cómo es eso? Que yo soy hijo y que mi padre me ama y que mi padre quiere tener una relación conmigo. Y ahora está callado, porque ya que Dios no habla eso. ¿Qué es eso que Dios no habla en estos tiempos? Es una de las mentiras más grandes. Por eso no ven milagros. Por eso no sienten paz. Por eso te vas a uno de esos servicios que no siente nada. ¿Por qué? Falta de comunión, falta de revelación y falta de entendimiento. La palabra renueva tu mente. La palabra es viva y eficaz. ¿Para qué? Para regular tu alma, tus emociones y tus decisiones. Cuando entras en palabra, y eso lo revela Hebreos 4:12. Cuando mantienes recibiendo palabra, eso te regula tu alma, regula tus emociones, regula tus decisiones. Ese es el poder que tiene la palabra cuando te alimentas. Y por último, anote esto. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es el dictamen que vas a tener tú contra Satanás y los demonios. Ese es el dictamen. Eso fue lo que Jesucristo agarró y le soltó la palabra. El dictamen es lo que dice mi rey. Dictamen es lo que dice mi rey. Por eso todo tiene que sujetarse al dictamen que dice mi rey. Y lo que Dios me promete, a eso yo lo creo. Esa es mi fe y a eso yo le aplico toda confianza, toda certeza en lo que Dios me promete aquí, sea en finanzas, sea en mi matrimonio. Él dice, Él suplirá todo lo que te hace falta. Él dice, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Y por último, oración. Digan conmigo, oración, palabra. Y note esto, Jesucristo durante ese periodo de tiempo estaba en ayuno. El ayuno tiene mucho poder, porque el ayuno es lo que te condiciona. Y el ayuno es lo que te lleva a tener conciencia de Dios, su palabra y la oración que tú necesitas a diario. ¿Cuántos de ustedes están en ayuno? Y estando en ayuno hace más conciencia. Hay que leer palabra, hay que buscar de Dios. Está conmigo, especialmente cuando viene y te tomaste algo que sabe que tiene leche. Y tú dices, espérate, Dios mío, oh my God. Perdóname, Señor. ¿Cuánto le ha pasado eso que se comió? Azúcar, oh my God, tiene azúcar. ¿Qué te lleva a sentir esta convicción? Que estás en ayuno y tú sabes lo de la promesa que le hiciste al Padre, te lleva a estar consciente con el Padre. Número 2, durante el ayuno estás sensible en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque durante el ayuno hay un conflicto, el conflicto más grande que tiene el ser humano. El conflicto más grande que tiene el ser humano. Guille, ven acá rapidito. Plata, ven acá rapidito. El conflicto que tú vas a tener siempre, que esto es a diario, aquí ponte Plata, es siempre, y Gálatas capítulo 5 lo habla claro, es el conflicto entre la obra de la carne y el espíritu. Y aquí está tu alma. La pregunta es, ¿a qué tú inclinas? ¿A las obras de la carne o a las obras del espíritu? Ese es el conflicto que hay, el ser humano siempre tiene. Cuando estás en ayuno, la carne está débil, así débil, todo débil, ahí, todo de guañangao ahí. El alma, ya que está de guañangado, ya el alma no se lleva de los 5 sentidos de lo que ve y empieza a temblar, porque esa es su realidad. Cuando está bien pegado a la carne, una persona carnal, las cosas espirituales no la entiende igual, no la entiende igual. ¿Por qué? Porque lo que entiende es, ya que está conectado fuerte con la carne, es lo que ve con sus ojos, noticias, CNN, esa es su realidad, está todo el tiempo temblando, está todo el tiempo temblando. ¿Y cómo no? Dile que está a tu lado, no diga que tú eres cristiano. ¿Qué es lo que está temblando como un tembleque con el problema? ¿Por qué te está dejando sacudir? No, a Guille no, le digo, ¿verdad? Ustedes saben que Guille lo que le falta es ala, lo que le falta a Guille. A Guille lo que le falta es ala, papá, ¿eh? Ustedes que conocen a Guille, ¿verdad? Lo uso como ejemplo, ¿no?
Dios lo guarde y lo libre de todo mal, ¿verdad? Pero una persona que se inclina a tener su relación más con la carne, esa persona las cosas espirituales no la entiende. Y el espíritu allá, tócame aquí, llamándome la atención, hazme así, tum, 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 tum. Y acá, y CNN, y Facebook, y Instagram, y acá, porque de eso me alimento. Tú eres lo que tú te alimentas. Cuando tú te alimentas de lo que tú ves, cuando tú te alimentas de lo que tú me escuchas, de las cosas afuera, eso es lo que va a alimentar tu alma y eso es lo que tú vas a hacer y vas a proyectar. Pero cuando estoy en ayuno, vamos en ayuno, todo de guañangao ahí, ya esto no, ya no puedo, ya los 5 sentidos, ya no está todo de guañangao. Sino que entonces ahora que quedo, fortalecido en el espíritu entonces. ¿Por qué? En el espíritu es donde yo recibo todo lo que Dios tiene para hablarme. Especialmente en el momento, especialmente antes que venga la tormenta. Note esto. Jesucristo primero entró en ayuno, en oración y en palabra antes de ser tentado. Cuando estás conectado en el Espíritu de Dios te fortalece y te prepara para lo que ha de venir más adelante. Una persona cuando viene el problema y se presenta la tormenta y la persona está toda enguañangada es porque está aquí, no está allá. Y el espíritu aquí tocándole. Y está aquí, está todo enguañangado. Cuando se presenta el problema, ay, oren por mí. Ay, tú le das una palabra y sí, pastor, pero que hay una realidad que le tapa 4 de cáncer. Bueno, ¿cuál es la realidad tuya? ¿Cuál es tu verdad? ¿A qué tú le crees? ¿Estás parado? Lo que pasa es que cuando venga, cuando viene el problema, la pregunta es, ¿de qué te has alimentado? ¿De lo carnal? ¿De los ojos? ¿Los 5 sentidos? ¿O te has mantenido firme en el espíritu como el ayuno, como un estilo de vida? Que cuando viene el problema, la realidad, el Espíritu de Dios te dice, tú ves ese problemita, es chiquito, tú lo puedes ver así de alto, pero te va a decir, ese problemita es un problemita chiquito. ¿Por qué? Porque mi Dios está por encima y más poderoso que el problema. Cuando estás en el Espíritu, las cosas espirituales, den un fuerte aplauso a Cristo. Cuando estás en el Espíritu vas a caminar según la dirección y la guianza del Espíritu. Y cuando estás en ayuno, ¿cómo está? Todo de guañangao. Ahí, qué bueno. Qué bueno, este es el viejo hombre, así le llama la escritura, del viejo hombre, el viejo yo. La pregunta que la pastora le va a hacer es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu palabra? Yo se lo confronto también, pero como mucho siempre, en todo servicio, la mayoría son mujeres, en que muchos de ustedes la pastora se lo dice. ¿Eh? Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? Den un fuerte aplauso a Cristo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo en comunión con el Padre para recibir palabra? Porque esa es tu realidad. Cuando eso es así, tú eres fortalecido. No hay demonio que pueda contigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el dictamen que tú tienes contra Satanás. Y tú le haces así con toda autoridad. Wait a minute, Satanás, aquí no. En mi casa no. En mi mente no. Tú no vas a jugar conmigo. Mi Dios es poderoso. Ese es el Dios que yo conozco. Y finalizo, el ayuno te llevará a estar consciente de Dios y sensible en el Espíritu. Amén. Ahí donde estás, tienes sus ojos. Y yo quiero hacer un llamado en este momento. Ahí donde está, todo el que está conectado en este momento. Quiero aprovechar este momento y quiero hacer el llamado. Y el llamado es la invitación de Dios ahora mismo para tu vida y toda persona que está conectado en este momento. Esta es la oportunidad que Dios toma ahora mismo para hablarte, para entrar a lo más profundo y darte esta revelación que Dios ahora tiene, un regalo que quiere darte. Y ese regalo es la vida eterna. Es la vida que Dios quiere darte con todos los privilegios, derechos y herencia que Él quiere que tú lo tengas ahora. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, abrir tus manos, listo para recibir de lo que Dios tiene para darte en tus manos. Lo único que toca en el momento es estar listo, abrir tu corazón y decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón porque vivía apartado de ti. Y abro mi corazón para recibir el regalo, para recibir la vida eterna en este momento. No importa cómo viniste, sea en opresión, en depresión, viniste sintiéndote solo, angustiado, abatido. Esta es la oportunidad ahora para abrir tu corazón y dejar que Cristo entre a tu vida para añadirte, hacerte completo con este regalo que es la vida eterna. Lo único que Dios pide es un arrepentimiento, porque el pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. Y el interés de Dios es que nosotros nos reconciliemos con Él a través del arrepentimiento.
y en la fe de lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz por mí. Así que quiero guiarlo a tomar esa decisión. Si conocía al Señor pero se apartó, esta es la oportunidad para reconciliación. O si nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad ahora mismo que Dios hace el llamado para tu vida. Y yo los quiero guiar a hacer esa oración de arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios. Así que en voz alta, me gustaría que en este momento repitan conmigo: Padre Celestial, te pido perdón. Me arrepiento por vivir apartado de ti o no vivir en obediencia. Te pido perdón. Abro mi corazón en este momento. Desato mi fe para recibir ahora el regalo de vida eterna. Recibo tu perdón. Recibo de tu misericordia. Gracias. Confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que con poder resucitó para darme vida. Lo recibo ahora por fe y como regalo recibo la vida eterna en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Si hiciste esta oración en este momento, y todo el que está conectado, en este momento de aquí en adelante, yo te digo que tu vida empieza a un nuevo comienzo de vida, vida en abundancia. Ahí donde está, cierren sus ojos. Gracias por conectarte. Te bendigo.